Hoy es miércoles 7 de junio de 2023 y nos encontramos en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor Eulogio Silverio. Para nosotros es un gratísimo honor tener como invitado en este programa académico al profesor Norberto Soto. El profesor Norberto Soto es una de las grandezas de nuestra escuela, y no solo por su trayectoria académica, es profesor meritísimo de la universidad, sino también por su vital trayectoria intelectual, que lo ha llevado a tener una vida activa como ensayista en los periódicos, en revistas, y a publicar 2 libros, uno de los cuales saldrá pronto en segunda edición a la luz pública. Sus libros son 7 ensayos epistemológicos, que es de 1982-83, y Hostos y la realidad coyuntural de las Antillas, que es de 1985. El profesor Norberto Soto es también un funcionario de Estado. Se ha desempeñado como director de la Biblioteca Nacional, una gestión que todavía se recuerda, aunque dista de ella más de 30 años, y también tiene una vida muy reconocida dentro y fuera del país como embajador, como diplomático de carrera. El pensamiento del profesor Norberto Soto está de alguna manera teñido de lo que ha sido su trayectoria como intelectual, como académico y como funcionario de Estado. Es egresado de nuestra universidad en grado de Filosofía y Educación y de la Universidad Nacional Autónoma de México con el grado de maestro o máster en Filosofía de la Ciencia o Epistemología. Buenos días, muy buenos días, distinguido profesor Soto. Muchas gracias, doctor Alejandro Arbelo. Aquí estamos para ponernos a su disposición. Agradezco mucho que ustedes me hayan tomado en cuenta en esta segunda parte de mi vida, porque yo estuve muerto y ahora estoy feliz de estar vivo. Es decir, retorné, y ese retorno ha permitido hacer ciertas cosas que no tuve la oportunidad, y esto también me ha dado la ocasión para estar aquí con ustedes. De tal manera que me alegra mucho tener esta entrevista, sobre todo con personas como ustedes, y en mi casa, la Escuela de Filosofía, que para mí me ha marcado, yo diría permanentemente en mi vida, porque es la esencia de pertenecer a una institución como la Primada de América, que me formó cuando yo más lo necesité, como una persona de origen humilde económico. Así que estamos aquí a las órdenes para responder los cuestionamientos que ustedes puedan hacernos. Este proyecto tiene como 3 aristas, profesor Soto. La primera de ellas es registrar su voz y su imagen para la posteridad, como una de las columnas, de las piedras axiales de esta escuela, pero también procura el profesor Silverio proyectar hacia el extranjero vía las redes sociales y algunos sitios como Wikipedia, nuestros valores académicos e intelectuales. De manera que la primera pregunta o la primera intervención que le vamos a pedir que tenga se relaciona con su vida antes de llegar a la universidad, como estudiante y posteriormente como académico. O sea, nos encantaría que usted nos diga, pensando en la posteridad, de dónde es usted, aunque yo lo sé, lo sabe el profesor Silverio, pero de dónde es usted, dónde nació, cómo fue su vida, su niñez,
cuáles maestros lo marcaron antes de venir a la universidad, porque luego ya hablaremos de quiénes dejaron huella en su pensamiento en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que usted nos diga incluso hasta su fecha de nacimiento, porque es importante para nosotros, para el registro, para la historia de su vida. Sí, es cierto. Yo nací en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, que queda en el centro del país. Es una tierra del oro. Cotuí, como le llamaban los indígenas, era una tierra con muchas inundaciones, mucha agua, incluso en mi niñez. Yo lo veía. El río Yuna es parte de mi historia de niño, porque era un río caudaloso, el más caudaloso del país, era un brazo de mar, pescábamos, nadábamos, jugábamos, y quedaba 2,5 kilómetros de la pequeña ciudad. Yo nací en un hogar muy humilde, porque yo nací fuera de matrimonio, y quien era clase media era mi padre, que había llegado de La Vega Cotuí a dirigir los MUNE. Ese 10 de septiembre de 1945, justamente cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, una eclosión social política de guerra tremenda, yo nací como una especie de eclosión también. Nací y en esa niñez yo hice mucha travesura, era muy inquieto. Y me acuerdo que apenas a los 8 años me dije a mi mamá, ella sola, con su niño, que era el primero, primogénito, le digo, ¿y por qué no me pone en la escuela? Yo veía con envidia a los muchachos jugar, porque la escuela no quedaba cerca de casa, cerca del campanario, escuela primaria. Y entonces, casi obligué a que me pusieran. Me pusieron en la escuela de 8 años. Me acuerdo que mi mamá me dijo, mira, ya que tú estás en la escuela, a estudiar. Y yo, ¿cómo no? A mí me gusta estudiar. Y entonces la directora me acogió, doña Carmen Grullón de Paonesa, esposa de un italiano hacendado en Cotuí, que luego con el tiempo sé que compadre de mi papá, que se ha ido ya a La Vega después que terminó de dirigir los MUNE, que era la sociedad de frutos, de comprar todos los frutos que se producían. Y esta era una provincia eminentemente agrícola. Entonces, ella le dijo a mi mamá murió a 96 años, hace 3 años, le dijo, mira, ese niño inteligentísimo lo vamos a pasar a primero inmediatamente. Y eso hizo la directora, cuando me puso a escribir y a hacer cosas que le hice. Ese muchacho va a llegar lejos, más que los hijos de matrimonio, 3 de mi papá. Bueno, y yo seguí trabajando, estudiando, era deportista, era de los Boy Scouts, jefe de clan de Robert, era el mejor voleibolista y basquetbolista, pero así mismo, saltaba y hacía un liderazgo, que rodeaban la cancha para verme. Fui muy deportista hasta llegar incluso a la capital, con el pasar de los años. Pues resulta que cuando terminé el octavo, estaba entre los 3 mejores. Gilberto Sánchez Baré, el hermano menor de los Sánchez Baré, que fueron muy políticos, y Ramón Emilio Almanzar, que vive en la Mate Farfán, médico jubilado, y un servidor. Me acuerdo que toda mi mamá me dice, tienes que parar los estudios, frente estaba el liceo de la escuela primaria. Y yo, ¿por qué?
Y ella me dijo, porque no tengo para comprarte los libros y los uniformes. ¿Y sabe qué hice? Lo pensé varios días. Le dije, ¿por qué no habla con el capataz general, con Eddie? Y me pone de una quincena. Y yo, pues, obrero. Y yo, sí. Que después yo voy a estudiar con los libros prestados de los demás. Los otros, mi familia, son muchos aquí y son comerciantes. Y entonces ella se resistía, pero volví y le repetí, fue y habló y conseguí una quincena. Creo que eran 22.5 pesos. Me iba prácticamente con la carretilla de Boca entre Cotuí y Fantino. Pasé mucho trabajo el sol, no estuve acostumbrado. Y me acuerdo así mismo que vomitaba, porque el sol era tan fuerte, e hice el papel de obrero. De ahí yo aprendí de que debía estudiar porque la pobreza no era fácil. Vi a los obreros, me protegían y me decían el niño. Entonces, ese fue un ejemplo tan extraordinario que me dio el camino que solamente se triunfa estudiando. Y eso se lo digo mucho a mis muchachos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque muchos quieren la cosa fácil. Nada se conquista fácilmente. Toda gran obra es sobre la base de sacrificio. Es un aprendizaje como una línea vertical en la vida de una persona. Si no te sacrifica y hace el esfuerzo extraordinario, nada. Ese es el gran reto ahora que yo estoy viendo en la sociedad de hoy, que es la que no ha tocado. No tenemos que criticarla, simplemente es sacarle beneficio y ver que se pone de lado. Y así yo terminé el bachillerato, después de pasar mucho trabajo, pero el bachillerato fue mi parte de la vida más hermosa. Líder deportivo, líder estudiantil de la Juventud Cristiana, JRC creo que le llamaban, participaba de todos los eventos culturales, un gran deportista, un gran estudiante, liberé de la 36 materia 35. Nunca me preocupé, como tampoco en la UAS, por sacar la primera nota, sino por aprender, por interpretar, a tal punto que yo quedé 84.5 en la UAS. Fue tanto lo que trabajé en el FUS, y tanta asamblea, y tanta cosa, yo tenía que estudiar después que de Ciudad Nueva, que me llevó el tío a vivir a Cristo Rey, para atenderle también parte del Colegio Santa Rita, y fue tanto que yo tenía que estudiar casi como autodidacta, porque me involucró el gran líder Atuey de Can un poco en el liderazgo estudiantil a través del Frente Universitario Socialista Democrático. Luego, después de lo de Cristo Rey, me consiguió hablando con Bosco Guerrero, director de Bienestar Estudiantil y Crédito Educativo, que luego retiré al año cuando conseguí trabajo en colegio, después que salí del colegio de Cristo Rey, el colegio Otto, desaparecido, en la calle Mercedes. Ahí entonces dije, bueno, entreguenle crédito a otro que ya yo terminé, ahora lo necesita otro porque yo estoy trabajando. Fue una vida hermosa, porque cuando uno acepta el reto con orgullo del sacrificio, eso se convierte en una belleza. Para mí la vida ha sido una belleza, un gran logro, en donde han estado muchas personas contribuyendo. Lo primero, mi mamá, Ana María Soto, un tío que salía conmigo a cazar cuando estaba joven, escopeta, guinea, a cazar guinea con una escopeta. Veía yo todo aquello, llueve y llueve inundado. En una me pasó el pie, no sé por qué, parece que no me acuerdo si era en chancleta que andaba, y me pasó una espina fuerte de un sitio a otro. Y él tuvo que cargarme bajo aguacero y con guinea en el hombro ambos. Ese tío me enseñó también
un gran cazador que le incluso instruía a los capitanes que llegaban al puesto de mando en Cotuí, porque era un tirador extraordinario. Entonces me enseñó también la vida del campo, dormir en el campo, en una hamaca, lo quería muchísimo, conocer el campo, conocer las aves, sembrar yuca, y me encantaba en vacaciones irme con él al campo, a la cabirma, a la zambrana, me acuerdo. Pero para mí eso era como hermoso, sacrificarme y trabajar. Entonces llegar a mi casa a fajarme otra vez. Me acuerdo que nos levantábamos Gilberto Sánchez y Ramón Emilio Almanzar en el bachillerato a las 4 y las 5 de la madrugada a estudiar para darnos el lujo de ser los mejores. Y éramos tan traviesos que mandábamos a callar a los que no sabían explicar la clase. Le dije, eso no es así, profesora. Vamos a explicarle con lujo de detalle el tema. Y ellos se reían, eran cosas de travesura de nosotros. Yo no tengo con qué pagar a todos los que contribuyeron, esos profesores de las primarias. Todavía hay una, viva y joven, Victoria Jerez en la UTE, que fue mi profesor en la primaria. Doña Negra, Ramos, muchísimo. Era igual que aquellos célebres profesores de La Vega, porque muchos de ellos eran de La Vega también de origen. Y eran profesores con un talento que incluso hoy pensando sobre eso y lo que está haciendo Suecia y Francia, hay que volver al libro físico o el de PDF, pero que sea un libro de calidad, aunque esté en la virtualidad, porque hay que combinar la educación a de ser híbrida, retornando a lo de hoy, tiene que ser híbrida. El apoyo de la tecnología es muy interesante, útil, pero no debe ser el único. Hay que volver también al libro físico. Hay que volver, porque el libro físico y manosearlo y verte con tus estudiantes es el calor humanístico entre dos actores, el joven, el estudiante con el educador. Y eso hace posible incluso la interpretación, la criticidad, el conversar, el dialogar como en Grecia, como en los grandes antiguos, que también los orientales lo hacían. Entonces, esa es una parte de mi vida que con el tiempo marcó lo que yo iba a ser después, un hombre amante de la solidaridad, de colaborar con los demás, de querer ser como los demás, seres humanos, es decir, contribuir con la integración lo más amplia posible de la realización humana. Y simplemente tú colaborando como educador, que lo va a hacer, y también con el ejemplo de vida. En el Estado he tratado de hacer eso, ser humano, servir, saber que cuando tú estés en un puesto es para servir, no dejarte llevar de la vanidad. Porque yo he ocupado puestos después que he dicho todo esto, que jamás yo mismo me lo soñé. Porque como ustedes saben, además de profesor emeritismo, he sido embajador en varias ocasiones, parlamentario centroamericano con asiento en Guatemala. He tenido, para quizás muchos de ustedes no lo saben, yo tengo la medalla al mérito Eugenio María de Hostos, botoncillo, y la Gran Cruz Mariscal General Sucre del gobierno de Ecuador por mi comportamiento como embajador en Ecuador, Quito. Y tengo también honores deportivos, incluso dados por el rector Mateo, que en paz descanse, y también en Cotuí. Y, como que todo aquello es un resultado de todo aquel sacrificio que debo devolvérselo a mi pueblo, a mi sociedad, en ejemplo de vida, es lo que he tratado.
Y cuando hablo con Alejandro Arbelo, es como si Alejandro Arbelo tuviéramos una especie de reciprocidad existencial, porque tú eres también un gran ser humano, un gran doctor, un gran intelectual, un gran escritor, que a mí me place, porque te conocí muy joven y trabajaste en equipo con nosotros. De manera que te felicito porque tú has seguido una trayectoria que es parte de uno rescatar seres que tienen en potencialidad una grandeza que a veces el otro no lo aquilata. Y creo que tú la tienes. Igual que otros jóvenes que están aquí, como el caso de Eddie Santana, que tienen también todo un mundo por delante y que ya están sembrando el ejemplo. Yo justamente, profesor, cuando usted hablaba de esa actitud de generosidad, de devolver, de querer, de cuidar, de ayudar y de la gratitud, cuando usted decía que usted no tiene cómo pagar todo lo que tanta gente ha hecho por usted, yo justamente pensaba en esa mano amiga, bienhechora, que me cubrió como una sombra amable. Cuando yo era todavía un estudiante, recuerdo sus recomendaciones, los libros que me donó, los consejos, las oportunidades. Y soy testigo, porque lo he oído de otros, de que no fue algo casual, sino que es que usted es así, profesor. Y creo que eso completa la trilogía. Usted no es solo un gran intelectual, un gran pensador, un gran académico y un hombre de Estado, que para ser hombre de Estado no es un requisito indispensable haber llegado a la primera magistratura. Basta con haber servido a nuestro país a través de los estamentos estatales, como lo ha hecho usted. Siempre, como usted ha dicho, pensando en el bien de la colectividad. De manera que yo creo que eso completa el cuadro. Usted no es solo un gran educador, un gran intelectual y un gran servidor del Estado, sino también un gran ser humano. Y eso también es bueno que conste, porque a veces se tiende a pensar que los intelectuales son personas frías, sin afecto, distantes, pero no es el caso suyo. Usted ha sabido mancomunar en lo afectivo y lo intelectual, lo sentimental y lo lógico, el pensamiento puro. Y precisamente a propósito de pensamiento puro, profesor, quería yo preguntarle, ¿y cómo se da ese tránsito de Cotuí hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo en momentos muy difíciles, en momentos en que se vivía una situación política tensa y como la mayoría de nosotros, sin muchos medios para mantenerse uno en Santo Domingo? Claro que al escucharle, uno entiende que hay en usted como una suerte de heroísmo de la voluntad, una voluntad en curso que desde muy niño sabía lo que quería. Por eso le pide a su señora madre que le inscriba en la escuela y luego se dispone incluso a hacer labor de obrero, de la construcción, nada más y nada menos, para continuar los estudios. Pero aún así, no deja de resultar sorprendente un joven criado al amparo del hogar, un joven de una ciudad pequeña entonces, del interior. ¿Cómo es que prende en él esa idea de dar el paso hacia la universidad, que no eran todos los jóvenes lo que lo hacían en ese momento? En primer lugar, y en segundo lugar, maestro, ¿y por qué filosofía? ¿Y por qué educación? ¿Por qué? Por la educación uno lo puede entender porque por ahí va el lado de la sensibilidad social, de ese poder servir y ayudar a otros. Pero filosofía en ese tiempo. Esa es una pregunta interesantísima.
que me da inmediatamente como un placer contestarla. Terminado el bachillerato en el Liceo Francisco Enríquez y Carvajal, que da al lado de la escuela primaria Juan Sánchez Ramírez, en Cotuí. Yo leía mucho la prensa, el Listín Diario del Caribe, y veo un concurso, porque no estoy en un vacío, no sé cómo voy a hacer, pero mi mamá no tiene un contacto con la capital, con nadie. Y estoy en ese momento de vacío. Leo un concurso de bioestadística de la UNICEF y la Secretaría de Salud Pública, que hoy es el ministerio. Y entonces le digo a mi mamá, ay, mira aquí, yo te pago el pasaje. Y le explico, voy a concursar. Si hay cuestiones matemáticas, que es mi debilidad, le voy a entrar también. Y voy a demostrar. Cuando llego, donde una prima de mi mamá, para estacionarme ahí y regresarme al otro día, pues no sé cómo es, porque ya yo había dicho por telegrama la dirección que pusieron, que venía y que quería concursar. Entonces, fue en el 67. Ya había pasado la guerra de abril. Entonces, tomo para acá. Cuando llego al Ateneo, creo que se llama Mariano Ayubero, ¿verdad? Con la Independencia. El Ateneo, yo no conozco la capital. Y llegué caminando, el sitio ahí cerca del Parque Independencia. 200 y pico de concursantes. Para no cansarle, pues ahí duramos como 2 horas y pico contestando exámenes. Yo fui de los seleccionados, uno de los 36 que quedamos. Terminamos el curso a los 8 meses. Nos daban 100 pesos mensual, era bastante. Entonces uno pagaba 60 pesos por la casa huésped donde iba a estar. Y yo aproveché para inmediatamente inscribirme de tardecita y noche en el Q de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tenía que pagar. Porque yo pasé y me mandaron el telegrama. Yo pasé. De los 36 quedamos al final unos 18 a 20 que iban a los hospitales a trabajar. Pero mientras tanto, yo estoy también cursando el Q. Pasé el primer semestre. Y me acuerdo que me llamó el general del Marión, médico, para que yo trabajara ahí. Cuando yo consulto a mi mamá, me dice, ay, mi hijo, no, mira la guerra, tú vas a ser soldado. Y como por un cumplido, yo le digo después al general, como pasan los días, que ya consulto a mi mamá, y le digo, y no puedo ser oficial. Y entonces me dice que no, que el sargento mayor asimilado para atender ese caso, porque ahí fue que me mandaron los jefes de salud pública. Entonces, eso quedó anulado y no quise, mi mamá se opuso, porque yo era revolucionario. Bueno, al final seguí en la UAS. Cuando ya no tengo, entonces ahí es que consigo lo que le dije ahorita, el crédito educativo. Y seguí estudiando en la universidad. El asunto era que al mismo tiempo también, retornando un poquito atrás, cuando me mandan el telegrama, yo también había para educación física concursado. Eligen a Gary Almonte, hermano de Raúl Almonte, el que fue el que agarró a Camaño. Y entonces, cuando me dicen que quedo en registro elegible porque el otro era más alto que yo y necesitaba más para el voleibol, pero casi al mismo tiempo, digo, mejor porque yo mejor me decido por lo de bioestadística, que me hice técnico superior en bioestadística, de estadística de salud, ¿no? De los hospitales.
Y entonces, cuando ya después el otro año me mandan a buscar que no sabía, yo no, ya yo. O sea, 2 concursos al mismo tiempo. Así es la UAS ya definitivamente la que marca mi destino como profesional. ¿Quién me llevó a estudiar filosofía? Lo decidí yo mismo. Me gustaba la filosofía, me gustaba la cultura, los grandes griegos, romanos, yo lo estudiaba, orientales. Y me acuerdo que justamente Daniel Mirambó, que en paz descanse, porque después era un gran revolucionario radical, que era amigo mío, pero después tomó un camino equivocado, lamentablemente, en los Estados Unidos. Me prestó la primera obra de Juan Bosch, cuando estábamos terminando el bachillerato. Se llamó La crisis de América en Santo Domingo. Yo la leí, ahí conocí a Bosch. Y también me prestó el libro de Afanasieff y el de Rogelio Urdaneta de filosofía, porque él se sentaba junto conmigo. Era como una especie de conquistarme para el MPD, pero yo nunca abogué por esa ideología, aunque estudiaba el marxismo, producto de ese conocimiento que me hizo Daniel Mirambó. Al final, cuando vengo, que primero estoy hospedado, pero luego voy al Colegio Santa Rita, a la casa donde viven ellos, mis tíos, por parte de mi mamá, perdón, de mi papá. En una palabra, es el papá de Atoy Decán, porque yo soy un decán que firmó Soto por mi mamá, que fue la que se sacrificó. Y finalmente, hablando contigo, que voy a estudiar Derecho, llegamos a la conclusión, porque me gusta también filosofía. Y después estudié filosofía y después Derecho. Y eso pasó. Yo hice incluso con el tiempo, ya siendo profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo hice 6 semestres sobresalientes de Derecho. Pero ejemplo que vi en abogado, me retiré. No quise seguir. Ahí influyó un sentimiento humanista por situaciones de profesores que se dieron en que yo no estaba de acuerdo en la forma de ejercer las funciones de abogado, aunque no todos los abogados son iguales, evidentemente, pero eso influyó. Y definitivamente entonces abandoné eso y seguí en la misma trayectoria de los estudios filosóficos hasta México. Con el tiempo, no sé si tú lo sabes, ya yo muy maduro, 90 y pico, hice una especie de estudio doctoral con Oviedo, España. No terminé la tesis porque tuve que irme de embajador y entonces me acuerdo que mi mujer me dijo, cualquiera paga los 4,000, lo hace desde aquí euros porque no me dan beca. Yo no, lo que tú sabes ya tú lo sabes, no gastes ese dinero por obtener el título de doctor. Me dijo, yo me puse a pensar eso. Cónchale, ya han pasado tantos años, ¿verdad? ¿De qué vale el título? No es el papel. Está bien, me voy a dedicarme. Entonces no hice la titulación, pero terminé todo. Doctorado en intervención social, una especie de proyectos sociales. Yo hice eso, juntamente con un equipo, bueno, desde aquí, pero venían los españoles, ¿no? Estaba Ortega estaba, Ángel Ortega. Ajá. En ese grupo, la profesora Mariso Flores, que creo que es médico, estaba ese grupo, ¿no? La Martín de matemáticas estaba también. De suerte que entonces dije, bueno, yo voy a dejar esto tranquilo, voy a seguir estudiando. Hay una debilidad que yo la veo en toda mi trayectoria.
La investigación y la publicación, por yo meterme en una diversidad de cuestiones, quedó un poco bajo perfil. Y finalmente, en esta etapa, estoy retomándolo. Parece que el yo seguir vivo es un espacio de oportunidad que me da algo misterioso. Porque como no soy creyente tradicional, pero en algo uno termina creyendo siempre, lo veo como una oportunidad mágica que se presenta en mi vida. Entonces estoy retomando esto, ampliándolo, etcétera. Estoy ya la vida actual. Estoy recogiendo toda la conferencia y los artículos para ser publicados. Ya hablé con el responsable del santuario. Y para el otro año estoy pensando, ya tengo el esquema para luego discutirlo con algunos investigadores amigos, pudiera hacer caso contigo, ojalá, el rol del Internacional Socialista y Peña Gómez en los procesos democráticos de América Latina y Santo Domingo, porque yo participé de algunos foros en Costa Rica, en México, aquí en España y en Guatemala y en Nicaragua de foro del Internacional Socialista. Estaban todas estas figuras, estadistas, Rodrigo Borja, Tomás Borges, que yo fui decán de él aquí, don Gustavo Novoa Bejarano, que fue presidente de Ecuador, Daniel Oduber de Costa Rica, Luis Alberto Monge de Costa Rica, y otro, Anselmo Zule de Chile, Rubén Berrío de Puerto Rico, y algunos suecos y de Finlandia, que tienen unos nombres complicados para nosotros. De tal manera que entonces estoy pensando en esa investigación y estoy hablando con el Instituto José Francisco Peña Gómez, que tiene una muy buena biblioteca sobre cuestiones de Peña Gómez y también libros, para ver si me hacen posible la apertura, porque la tienen cerrada y no se está usando. Ese sería un trabajo interesante, porque para mí otro personaje que tiene un valor incalculable es el doctor José Francisco Peña Gómez, que no ha sido rescatado, independientemente ya de vos, que lo conocemos Claro. muy bien como gran intelectual y gran cuentista, que es muy conocido en ese ramo. Porque para mí el primer gran embajador de la sociedad dominicana en el mundo a través de la Internacional Socialista, no aquilatado todavía por la colectividad dominicana, es el doctor Peña Gómez. Dio a conocer una media isla que no se conocía en el plano internacional y por lo tanto aplicó por primera vez la globalización a través de la geopolítica y la política y el conocimiento para hacer que este país fuera más democrático, como también lo hizo Juan Bosch en otras áreas pedagógicas, los libros, etcétera, y los cuentos, que tienen todo un mensaje extraordinario. Era un hombre muy desprendido, Peña Gómez, tremendamente, y hacía discurso y tenía una oratoria que cautivaba a los que escuchaban su discurso, su oratoria. Y nada, dio a conocer el país. Fue el primer gran embajador, sin formalidad, porque era a través de la política. Entonces hay que rescatar esa figura del doctor Peña Gómez y la influencia que tuvo la Internacional Socialista y él, ya independientemente de política partidaria, ¿no? Porque todos nosotros los intelectuales siempre somos personas con mucha apertura, muy abierta para entender a los demás y no meterse uno en fanatismo, pero sí la parte buena de la política. Y esto lo digo, mira, un día estando yo soy director del programa de educación de la Comisión para la Celebración del Quinto Centenario. Se lo debo al historiador e investigador José Cheche, como me fue a buscar a mi casa.
para ser funcionario, porque era un trabajo muy duro y había que vergarse con estadistas, y como yo había sido diplomático, eso fue en 89, por ahí, 89, 90. Entonces, yo estoy hablando con el padre Bello, y le digo al padre Bello que voy a abandonar la política y que me voy a dedicar más ya a las labores académicas e intelectuales. ¿Sabe qué me contestó? El padre Bello, que en paz descanse, me contesta y me dice, no, no la abandono. Si los espacios políticos no lo ocupan la gente buena y que sirven a la humanidad, sirven a la gente, y entonces, ¿de qué va a valer la política? No la abandono, haga su trabajo. Yo me puse a pensar eso. Digo, no, pues no voy a abandonar, es verdad. No hay que temerle a la política. No se puede ser el intelectual puro, porque el intelectual puro nada. Y de ahí es que con el tiempo leo que el verdadero conocimiento y el talento que no está avalado y asociado por la ética y los principios morales de nada vale. ¿De qué vale? Y lo dice Einstein en toda esta conferencia que se recogieron de Einstein en un opúsculo, Mis creencias. Sí. Y él dice que de nada vale un genio, un gran talento, si no lo pone al servicio de la humanidad. Y eso siguió tocándome. Entonces, por eso, acá un momento dice, pero ¿cómo tú estás en la política, siendo el intelectual de la academia? Hay cosas que uno no se las puede decir a la gente porque no lo entienden, pero es por todo esto que yo he ido pensando y viviendo. Es decir, que lo que tú tienes que hacer es desde el espacio en que tú estás, actuar conforme a un imperativo categórico, como dice Manuel Kant, que te obligue a un comportamiento a lo externo que favorezca al otro ser, al otro ser. Y creo que es lo que he tratado de hacer. Si estoy equivocado o no lo estoy, al final, en la carrera de una persona, de su existencia, hay virtudes y hay errores. Entonces yo he tratado de cometer los menos errores posibles, pero siempre uno comete errores. Pero ese es el imperativo del ser humano, servirle a los demás, porque ¿de qué vale tú tener grandeza sobre la base de ponerte de espalda a potencializar a los demás, que también tienen la posibilidad de tener grandeza en diferentes espacios sociales, culturales o como fuere? Porque cada uno es importante. Cada ser humano es importante. Mire, yo le he enseñado a mis alumnos, y lo he vivido, no descarte a nadie. A un estudiante tú ver que es un estudiante que no funciona, él terminará funcionando. Ayúdalo. Y hoy en día, muchos de esos que tenían muchas faltas ortográficas y no sabían interpretarme los temas, yo lo he visto cambiar de una manera dialéctica tan extraordinaria que tengo alguno en mi mente ahora mismo que no debo decir. Oh, pero mira dónde llegó este muchacho. Ministro, un gran académico. No eche de menos a nadie que como dice el refrán, de cualquier yagua sale un alacrán. Y eso lo he vivido como con 100 personas que la puedo recordar y tener en mi cabeza. ¿Cómo han llegado? No descarte a nadie. Que todo el mundo quiere al final vivir mejor. Que ese es el problema. Es vivir de más calidad. Porque nadie quiere vivir hundido. Entonces tiene que darle los espacios y las oportunidades a las personas. Y si no, ayúdalo como pueda. Entonces,
eso ha sido parte también de una experiencia que yo he tenido. Una vida ejemplar, sin lugar a dudas, maestro. A propósito de la mención que usted ha hecho del doctor José Francisco Peña Gómez y del profesor Juan Bosch, su pensamiento, su obra, vamos a decir que cabalga como sobre tres grandes costados. Usted en su obra, en su trayectoria, aunque usted dice que ha sufrido merma su labor como investigador y como escritor, es dueño, sin embargo, de obras que se recuerdan, aunque tiene mucho tiempo ya de publicadas, como hicimos mención al principio, y además mantiene una actividad constante en los medios, ya como conferencista, ya como articulista de trabajos de opinión, de análisis, de coyuntura, pero en lo que se nota siempre es ese plus. Se nota que no es una mera opinología, sino que hay un pensamiento detrás. Digamos que se pueden distinguir en su obra el pensador político, el pensador geoestratégico o geopolítico y propiamente el filósofo. Entonces yo quería preguntarle, profesor, a propósito de esos tres costados que digamos que se hacen presente en su obra, en su trayectoria y en su pensamiento, ¿de quiénes usted siente que ha recibido influencia ya como geoestratega o geopolítico, como diplomático, ya como filósofo, ya como pensador político? Sí, muy buena pregunta. Lo primero de Juan Bosch. Leyendo sus obras, llegué a tener junta con él en varias ocasiones, e inclusive cuando estaba en Panamá, no, eh, tío Miguel Ángel de Can en Cotuí siendo niño, Juan Bosch llegó a Cotuí, post Trujillo, y todo aquel fenómeno eh, de tormenta política en ese momento, y él me lo presentó. Y me dijo, ese hijo de fulano de tal, mi hermano. Oh, oh, sí. Y entonces ahí eso me impactó, porque estaba muy niño. Pasó eso, conocí a vos en ese escenario así muy fugaz. Con el tiempo, eh, entonces entro a ser una persona que admiro a vos, que oigo su discurso, Tribuna Democrática, etcétera, etcétera, su pedagogía, leo su cuento, aquella obra que dije que me Crisis de la... facilitó aquel estudiante junto conmigo. Y cuando ya estoy en Panamá, embajador, 85-86, entonces ahí llega vos, que era muy amigo de Omar Torrijos. Omar Torrijos ya muerto, de un avión, ¿no? Un accidente. Y él va a visitar al hermano de Omar Torrijos. Entonces nos encontramos en el aeropuerto porque yo no sabía que él iba a llegar. Y ahí yo me pongo a disposición, lo acompaño, porque él mismo me dice, no, pero me puede acompañar, embajadora. Ahí es que hablamos un poco en el camino. Y me acuerdo que vos me dice, pero tú eres igualito al papá de aquí en la frente, porque vos eras muy curioso investigando los apellidos, el origen de la persona. Un catalán eh, modelar, que por a los catalanes les gusta eso. Y hay que descubrimos que somos parientes, porque mi papá era primo segundo Oiga eso. de vos. Y por Juana Díaz, Puerto Rico, llegaron los Cintrón y los Gavín. Y entonces están emparentados a través de una bisabuela de ellos. Y ahí es que viene el problema de la relación de Atuey
con Juan Bosch, Teatro de Decano, que en paz descanse. Y nada, entonces descubro que soy pariente. Yo me acuerdo que Juan Bosch marcó entonces en mí una gran influencia, que con el tiempo que me doy cuenta. Y propiamente ya la geopolítica es por lo de la Internacional y Peña Gómez. Yo me doy cuenta que hay una debilidad, estamos hablando de 20 años atrás, 25 años, de que la política doméstica de un país está equivocada y puede cometer muchos errores si no está encadenada en las relaciones internacionales, que hay la necesidad de comprender todas las crisis y eventos que se dan en el plano global para que influyen poderosamente en la política doméstica. La política doméstica, económica, comercial, en todos los sentidos. Y que si un país, los gobernantes, los estadistas, no conocen lo que pasa en una crisis, en un punto determinado del globo, no pueden entender la mecánica económica o comercial o política de un país. Ahora mismo se está dando con la crisis Ucrania-Rusia. Entonces yo entendí eso y lo confirmé con el diplomado de pensamiento complejo que trajo acá el gran doctor Pedro Sotolongo, cubano, que vivió aquí y que en paz descanse, que murió. Estoy mencionando mucha gente que murieron. Creo que son una de las razones por qué se está hablando de rescatar la voz de Iván en la escuela de filosofía. ¿Es así? Porque la muerte no la puede tener miedo. La muerte es liberación al final. La muerte es liberación. Entonces, de ahí, no, pero quiero hacer la anécdota antes de terminar la argumentación, que no es tan jurídica como el libro tuyo, Arbel. Cuando yo me dé el infarto, hace 3 años, 2 meses o 3, pasa un mes, ya yo entro como en mi conciencia un poco ya iluminada. Y yo me acuerdo que por cosa de travesura mía e ironía, le digo a la mujer, a la doña Ira García, le digo, vieja, pero, y perdóneme la expresión, pero un chiste, ¿no? Pero tú eres desgraciada. Y yo, ¿por qué tú me dices eso? Y yo, oh, pero yo estaba muy bien y ahora tú me obligas a una segunda muerte, porque ella es que descubre el infarto en mí cuando llego a mi casa de jugar basquetbol en San Carlos, porque me pongo de fresco a los 74 años a forzar mucho el corazón jugando basquetbol. No dejaba tirar a nosotros en San Carlos. Y entonces yo le digo eso, porque el mensaje que me llega es que yo estuve muerto 8 días, que en verdad la muerte es una insensibilidad total plena en el ser humano, en donde hay un descanso eterno definitivo, y por eso el cristianismo y otras religiones trabajan el tema, descanso eterno, en paz descanse, porque en verdad eso pasa. Y entonces, como yo lo viví, yo no sentía nada. Cuando me daban los golpes duros, me cuenta ella que lloraban todo ahí. Y yo no lo sentía. Ay, pero yo no lo sentía. Nada. Yo estaba desaparecido de este mundo. Lo que hacía era muchos sueños, sueños constantes y cosas iluminadas. Y
Por eso yo le digo la expresión, porque la verdad es que el mensaje ahora estoy obligado a la otra. En una palabra, si tú te pones a ver, la vida es el presente. La vida es el presente. De ahí es que por eso somos filósofos. La vida es el presente. El pasado es irreversible. Todos los teóricos han hablado de eso. El pasado es irreversible porque no puede volver a rescatar el pasado tal cual con todas las coordenadas en el contexto existencial o social. No lo puede rescatar. Lo que aprende del pasado en sus líneas fundamentales para si tiene un sentido de perspectiva y trayectoria aprovechar, tal como dijo Marx acerca del pasado, que no se repite, sino como tragicomedia. Entonces, eso es así. El presente, aprovéchalo, vívelo, a tal punto que yo me vi obligado casi ahora a comprar un carro nuevo. Porque yo llevo a la práctica lo que pienso. Le dije a la mujer, ese dinerito de la finquita, los bancos no dan nada. Vamos a aprovecharlo. Tú te quedas con él y yo desaparezco. Y el futuro, certidumbre, incierto. No puede repetirse lo mismo que estamos haciendo ahora en la relación de todas las coordenadas. Es imposible. En su mismo reordenamiento es imposible. Entonces, el futuro es incierto porque no se repite la misma oportunidad que tú tuviste. Aprovecha tu presente con calidad, sanidad de no perjudicar a otros, porque si perjudica a otros, tu presente se puede convertir en infeliz. ¿Entiendes? Entonces de ahí que yo he visto, retornando atrás, lo geopolítico, que la geopolítica, el que no la comprende y la estudia hoy en día, no tiene una mirada en perspectiva clara para saber cuál debe ser el rumbo tuyo, el rumbo del país, el rumbo de un gobierno, el rumbo, en definitiva, de la sociedad, en este caso, dominicana. Tú tienes que saber, conocer lo que en la teoría del caos o en la ciencia de la complejidad es aquel célebre aforismo del efecto mariposa, de que lo que pasa en Ucrania hoy en día repercute en nuestra economía, pero repercute en la geopolítica, porque te presionan los poderes hegemónicos para que tú apoyes cosas que en un momento determinado a ellos les conviene y si no te retiran préstamos y donaciones. Y tú tienes que estar en conocimiento de las relaciones internacionales, cómo se dan y cómo se da el juego de poder en el mundo en determinadas cuestiones concretas que están sucediendo, antes o ahora, para poder trazar líneas geoestratégicas, geopolíticas, geoeconómicas, geocomerciales y favorecer los intereses nacionales. Algo dijo, a propósito de tu pregunta, yo imparto política exterior en la escuela diplomática que se llama INESI en la Cancillería, como asesor. Y me acuerdo que leí una frase de Palmerston, un americano. Él recoge en esa frase, no, desde luego no la puedo decir textualmente así de memoria,
pero sí la esencia. Él dice, en las relaciones internacionales no hay amigos. Sí, y es americano. No hay amigos. Estados Unidos no tiene amigos, tiene socios. Por lo tanto, nosotros defendemos nuestros intereses como prioridad. Es decir, él reconoce y lo que está reflejando cómo es la geopolítica, en este caso de su país. Está reflejando de que en política internacional no hay amigos, hay socios, y ahora mismo se está manifestando eso en el gran conflicto que debieron llegar a un convenio hace un año. Porque todo el mundo sabe, y aquí me meto en geopolítica, que Rusia le tiene un pavor como un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, plano casi, no hay tantas irregularidades, y le tiene un temor a ser invadido, históricamente le tiene temor. ¿Y qué dijeron los propios grandes expertos, Kissinger y Brzezinski, en sus libros, El Nuevo Orden y el de la diplomacia Kissinger? Que no debían jugar los Estados Unidos con meter la OTAN en la propia territorialidad euroasiática cerca de Rusia, porque Rusia no lo iba a permitir, porque ve el peligro de la seguridad territorial y soberana. Eso lo dicen estos expertos. Y justamente al querer entrar a Ucrania, que era de la Unión Soviética de Rusia, antes, pero que Nikita Khrushchev le entregó en el 54. Entonces, esto representaba para ellos la posibilidad potencial de la inseguridad de Rusia. Y es lo que está pasando. No llegaron a acuerdo, no dialogaron. La OTAN ha llegado muy lejos en el problema. Ahora no encuentra cómo salir. Y apenas ayer hubo la destrucción de una presa que tiene 80 localidades invadidas. ¿Por qué se acusan que fue Ucrania porque es territorio ocupado por Rusia dentro de Ucrania? Se acusan mutuamente. Es posible que, pienso yo, aunque no hay datos todavía, de que lo hiciera Rusia para que no le entren los tanques modernos que llegaron. Al estar invadido todo, no pueden deslizarse por territorio, porque se vio obligado este país a que no le entraran, porque si entraban los tanques modernos, Ebran y Leopard, no había posibilidad de triunfo de Rusia. En la guerra todo el mundo pierde, todo el mundo pierde. Y todavía más hay expertos que han dicho que no arrinconen al monstruo, porque el monstruo puede disparar un arma nuclear cuando ya se vea encerrado y perdido. Esa guerra está mandando un mensaje muy peligroso, que debe pararse simplemente con el diálogo y con la paz. Y hay países que ni cuenta están dando los expertos de lo que está pasando. Yo le doy seguimiento muy de cerca. Entonces, por eso es que es tan importante la geopolítica. Lo único que uno, estudiándola demasiado, también uno la sufre, porque queda clavada en la imaginación de uno, y entonces uno va metiéndose en... Ese es el grave problema de la globalización, que son tantos los eventos que llegan a tu cabeza que tú estás sufriendo cosas que no las sufría antes en el plano meramente doméstico. Esa es una de las cosas que yo mismo me pregunto. Tantas cosas que entonces
tú la insumes como un insumo en tu cabeza, que tú no encuentras cómo a veces resolver, porque no eres tú quien resuelve, no es una solución individual, pero te hace dueño de tantos eventos que entonces te maltratan un poco tu tranquilidad y te pueden producir también estrés, porque a mí me está, de vez en cuando me pasa. Y entonces lo elimino con otras cosas, ¿no? Con entretenerme, ver cosas Bien. hermosas, participar con la familia, etcétera, ir a la naturaleza. Son tantas cosas que, en una palabra, es necesario sí la comprensión de la geopolítica para poder entender todos las relaciones económicas, como dije ahorita, comerciales, que si el combustible va a estar más caro, que si va a reducirse, ahora mismo está reduciendo, porque en cualquier momento otra vez se dispara, creo que está a 71 el barril de Texas. Y nada, es interesante en la geopolítica y más para un filósofo, porque el filósofo tiene que tener una comprensión global, una iniciativa de pensamiento que le permita hacer integraciones, correlaciones, y por eso es interesante también conocer el pensamiento complejo. Leyendo sus libros, leyendo sus ensayos, uno se da cuenta de que usted es dueño de una formación sólida, muy sólida. Por ejemplo, usted ha mencionado a Brzezinski, a Kissinger, pero bueno, tiene un libro sobre Hostos, es conocedor de la obra de Pedro Enrique Sureña, ha estudiado a los clásicos desde Platón y Aristóteles hasta Kant o Thomas Kuhn, y todo eso está expresado en sus obras, en su ensayística. Pero, ¿cuáles de esos pensadores usted siente que han dejado una huella permanente en usted como pensador? Si es el caso. Thomas Kuhn, en Toma. los paradigmas. Sí, sí, me influyó mucho para yo ver. eh, y está relacionado con la geopolítica de alguna manera. Cómo en hay la historia social de la ciencia que ahora no De recuerdo. Bernal. De John Bernal. Bernal, sí, que en 2 tomos. Yo la tenía, la Pues regalé a la la universidad tiene porque yo la tengo. sí, Si la necesita, me dice. gracias. Porque a veces uno quiere refrescarla. Yo la regalé a la Universidad Auteco de Cotuí, en los Que no 4.000 hemos libros. dicho eso, que usted fue rector de la Universidad Sí, sí. Tecnológica del Cibao Oriental. Y ahora le soy asesor honorífico. Entonces, y le acabo de enviar que a la Escuela de Filosofía envié 3 cajas, creo que fue, Sí, sí. Que es para un proyecto que especializada. tiene el profesor Silverio Ujú. de crear una biblioteca especializada de filosofía. De filosofía le regalé una 3, porque estoy haciendo limpieza, para que aprovechen más los otros. Claro. Y regalé 7 cajas grandes a Uteco, ahora otra vez. Y antes todos los libros cuando bajé de Ecuador. Una palabra. John Bernal, en Historia Social de la Ciencia, hace un estudio de toda la trayectoria del conocimiento científico, pero lo hace por muestra, por ejemplo, o esquema o modelo. Por ejemplo, la sociedad industrial, porque aparece la época industrial, porque aparece la ilustración. Y lo que va diciéndote que la ciencia, el conocimiento modelar, vamos a decir como modelo, ¿no? Conocimiento modelar, la propia cultura va surgiendo sobre la base de situaciones económicas, industriales, de desarrollo que van viviendo las sociedades, que entonces se reflejan en un tipo de sociedad o modelo en un momento determinado
que va cubriendo necesidades que se le van presentando a la humanidad. Eso es lo que es. Entonces, ¿qué sucede? Que los paradigmas en Kuhn que me tocaron profundamente, está diciendo eso, es decir, las cosas no se producen, los eventos no se producen de manera dispersa, individualizada, como algo que no entra en un sistema, en un módulo, que esos son los paradigmas, en que su esencia tiene un comportamiento que dice por cómo está la situación científica o del conocimiento, los sistemas imperantes en un momento determinado, cómo un paradigma se resiste a ser desplazado, pero en su esencia va a ser desplazado por otro paradigma que emerge, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas lo plantea muy claramente, pero sobre la base de lo que ya está acá en el paradigma presente que está por ser desplazado, por desaparecer, pero no desaparece totalmente. Lo que pasa es que la esencia de este sistema pasa a ser transformado por este otro paradigma que emerge para resolver problemas que no pudo resolver el paradigma anterior. Y entonces este se pone a tono con los nuevos tiempos, con las nuevas situaciones sociales que se presentan para resolverle problemas a la humanidad, a la sociedad. Entonces, eso me tocó profundamente. Digo, oh, pero es cierto, la sociedad, el desarrollo de la ciencia se da por vía de paradigmas. Entonces, luego viene la ciencia de la complejidad. Y te explica de alguna manera, pero también la teoría del caos, te explica de alguna manera que es así. Que la sociedad no hay un desorden, es una apariencia para nosotros, de manera superficial. Es que, y la teoría del caos tiene aquí también su razón de ser, es que el desorden no es más que el encuentro de un nuevo orden. Que acá Kuhn está hablando de paradigma. Es un nuevo orden. La guerra de abril está buscando un nuevo orden de justicia social, de democracia, sobre la base de que se produce un conflicto que toca con violencia. Pero la violencia no es algo a ciega, sino que es una violencia forzada para empujar en el desorden hacia un nuevo paradigma, que entonces la teoría del cable es un nuevo orden. No hay tal desorden, no hay tal violencia. La guerra actual sigue ese mismo patrón en Ucrania. Es decir, fíjate que hablan de un mundo multipolar, no unipolar, donde ejerza su poder hegemónico los Estados Unidos nada más y busque la sociedad con la OTAN, Unión Europea. Entonces volvemos a lo mismo. Es que el mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial ya está añejo y buscan las naciones también el equilibrio de tener ciertos espacios de poder, de ser respetados y de entender que ellos tienen su lugar en el globo. Claro que hay otras naciones que quieren también la hegemonía porque tienen poder. Entonces se habla de un multipolarismo, o sea, un mundo multipolar. ¿Entiendes? Un mundo multipolar donde se respeten las normas internacionales de conformidad con un acuerdo, como sucedió en los Tres Grandes de Yalta, para parar la Segunda Guerra Mundial, y de ahí surgió
la ONU con el Consejo de Seguridad. Pero el Consejo de Seguridad ya se puso viejo, porque hay un nuevo orden. 5 gobernando el mundo bajo la cabeza de los Estados Unidos. De los 15, 10 se rotan, están ahí, pero No son los miembros. 5 deciden con el veto todo lo que hay que hacer en determinado momento y mandar soldados y tropas, etcétera, o intervenir, y a veces ni siquiera si hay veto, como pasó en el caso de Irak y de Afganistán, se adelantaron a lo que los inspectores pudieron haber dado como informaciones de que Saddam Hussein no había armas nucleares, de que no era verdad. Entonces se le adelantan e invaden antes que llegue la información. Entonces en mí influyó mucho eso, pero ya en mi edad muy madura también el pensamiento complejo. Y antes, por Juan Bosch, en la geopolítica Peña Gómez, como dije anteriormente, y de autores, Pedro Mir influyó mucho en la forma de interpretar el mundo y la realidad. Yo recibí estética con él, juntamente con Danilo Lazo que en paz descanse, terminó con problemas emocionales. Enriquillo Sánchez, gran literato. Miguel Alfonseca, que actuó en la Guerra de Abril, gran literato también, poeta. Blanca Delgado Malagón, Juan Uribe, todas esas grandes figuras estuvieron en ese curso. Carlile González estuvo en ese curso también. Y para mí fue muy interesante porque Pedro Mir le imprimía una imaginación, una creatividad a ese curso que ayudaba mucho, pero mucho a pensar, a estudiar, a meterse en terreno misterioso del conocimiento. Y a propósito de pensamientos, ya casi concluimos, porque usted, habitual en usted, ha sido elocuente, muy elocuente. Y yo creo que para el propósito que tiene el profesor Silverio de registrar el archivo de la voz de nuestras grandes figuras de la Escuela de Filosofía, yo creo que cualquiera de estas intervenciones suyas le servirá, porque parece como si fuesen ensayos escritos que usted está leyendo cuando en realidad son exposiciones espontáneas, o sea, lo cual habla de ese especial orden mental que usted siempre ha tenido y que siempre ha exhibido y que es motivo de admiración de quienes le conocemos desde sus años jóvenes, desde muy joven. Pero quisiera hacerle una pregunta que no puede quedarse cuando se trata de conversar con un filósofo, profesor Soto, que es una pregunta como bifronte, dual. ¿Qué cosa es para usted la filosofía? Y en segundo lugar, filosofía dominicana, filosofía en dominicana. Hay un quehacer filosófico dominicano, goza de buena salud la actividad filosófica. ¿Cuáles son las perspectivas que usted le ve a la filosofía en la República Dominicana? La filosofía es una construcción constante del ser humano, porque conlleva una espiritualidad, conlleva una perspectiva de la cultura de una sociedad y de cada ser humano en búsqueda de un destino, pero un destino mejor. Entonces, el ser humano ha de tener una filosofía. Desde luego, la mayor parte, no una filosofía formal, sino informal. Esa filosofía es lo que mueve al ser humano, yo diría, a la persona ser humano.
Y por lo tanto, y desde Aristóteles eso pasa, el ser humano en su discurrir filosófico tiene necesariamente que unirlo a los principios éticos, porque la ética está muy vinculada desde el inicio de la filosofía con ella. Por lo tanto, el ser humano siempre ha de ser, tener una filosofía, ha de ser un pequeño filósofo. Y eso lo consigue con la cultura misma y con la educación y con la vida y con el hogar. Por eso Aristóteles tenía razón cuando decía que como anda la familia, anda la sociedad, porque estaba filosofando y estaba metiendo la ética. Y si te pones hoy en día a ver, también es así. La sociedad dominicana anda como anda la familia. La educación anda como anda la familia. No hay más nada. Entonces, ¿por qué la filosofía la han dejado de lado en la secundaria? Porque ella también comporta una criticidad, una interpretación del mundo, de la realidad, de lo que pasa. El ser humano que es filósofo o que aprende filosofía o que le enseñan filosofía, aunque sea en la secundaria, es un ser humano que se distingue del pensar común, comienza a diferenciarse, comienza a ser crítico y esa criticidad se convierte en una especie de rebeldía para ciertos sectores. Por eso no le interesa que el ser humano reciba filosofía en la secundaria. La abandonan. La filosofía es humanismo. La filosofía es humanismo. Entonces hay que rescatar la enseñanza en los programas de la educación media, la filosofía. Eso fue lo que me motivó a mí cuando di filosofía, a entender la importancia que tenía la filosofía y después a meterme como filósofo. Fue en la secundaria. Porque entonces me abrió el camino para yo leer libros de filosofía. Y me di cuenta. Y nada, en una palabra, es como una especie de construcción constante del ser humano. El ser humano anda buscándose, pero anda también buscando la solución de su sociedad, de su entorno. El preguntar constante, el interrogarse, tal como comenzó la filosofía. La filosofía, ya los griegos lo decían, es un interrogante permanente y por eso una gran curiosidad. Todavía estamos nosotros siendo curiosos a los 70 y pico, tú no, tú a los 60, ¿no? Más o menos. Siendo curiosos, porque ya lo dijeron los griegos. La filosofía es una gran curiosidad y la curiosidad es el descubrimiento del mundo, de la realidad. Tú tienes que diferenciar. Y cualquier tipo de rama del saber, cualquier profesión necesita de la filosofía, porque es la que le permite entonces ver en una relación integral la realidad en todos sus aspectos, de cómo se establecen esas relaciones de la filosofía. Yo le pregunté a Clevi, que se acaba de hacer doctora, que fue alumna mía virtual hace 4 semestres, y me di cuenta de su inteligencia. Virtual, ¿no? La conozco después en la clínica cuando yo estoy enfermo, la Abreu, que fui a hacerme un estudio. Le pregunté, tú siendo médico, ¿por qué estás estudiando filosofía? Y ella me dio una respuesta bárbara, muy bien. Le digo, no puedo entender la medicina ni a mis pacientes si no soy filósofo.
Ahora estoy más completa. Por eso estoy estudiando filosofía. Oh, interesante. Y hoy es una doctora. Clevi Pérez, ¿no? Pues bien, por eso hay la necesidad de rescatar la filosofía. Pero tú me estabas también preguntando de por qué. Hay una parte que... Si goza de buena salud el que hacer ah, filosófico, ok, del que ok, usted forma parte. ok. Sí, sí, creo que sí. Porque es que la filosofía que es bien llevada, y por eso hay en el mundo budista filosofía, te ayuda también a una vida más sana, forzosamente, porque al encaminarte hacia la comprensión de una sociedad en un nivel distinto de pensamiento, de imaginación, de cultura, tú haces posible que los demás también eh, enderecen sus errores. Tú haces posible encaminar bien a los demás. Tú le pones a pensar lo que es correcto y lo que no es correcto, el comportamiento debido y el comportamiento desviado, distorsionado. Tú haces que ese ser humano se pose sobre lo que realmente es saludable para la sociedad, para los demás, para las generaciones. Y ya eso hace saludable la filosofía. Finalmente, profesor, lo primero yo quiero agradecerle tanto en mi nombre como el del profesor Edwin Santana y el profesor Eulogio Silverio, porque creo que usted me ha dado una nueva oportunidad de asistir a una lección en el sentido académico duro de la palabra lección. O sea, creo que hemos tenido un diálogo rico y hondo al mismo tiempo, como no puede ser menos, conociéndole. Para finalizar, yo le voy a decir 5 expresiones o 5 conceptos para que usted me diga lo que le llegue a la mente, muy brevemente. Ajá. Y voy a comenzar por República Dominicana, identidad, presente, perspectivas. ¿Qué le llega a la mente a usted? Dominicana es un país siempre agitado en la búsqueda de una calidad de vida. El dominicano es profundamente un ser que se identifica con su ser dominicano. Casi como ninguna otra nación lleva su identidad, su cultura, su ser a cualquier rincón del mundo. El dominicano es orgulloso de ser dominicano. Tiene su debilidad porque es muy emotivo, es muy agitado y el dominicano en sentido general es muy trabajador, pero tremendamente trabajador y tiene otra cosa. El dominicano puede meterse en lo que se meta. Alguien, porque la mayoría son personas de un gran sentido por la vida, pero puede cometer un error, puede meterse en lo que fuera. Y siempre piensa en su familia, en hacerle la casita a la vieja pobre, que él se fue fuera para entonces ayudar a su madre, a su padre, a su viejito. Eso casi no lo tiene nadie en el mundo. Está pensando, y si se saca el premio, era muy pobre, lo primero que tiene que hacer es la casa a la madre. A su madre. Ese es un humanismo que está en el interior del ser del dominicano. Es algo, yo diría, glorioso, como dicen los creyentes. Universidad Autónoma de Santo Domingo. La primada de América.
la que le da la mejor oportunidad a cualquier ser humano, por humilde que sea. Ese es el gran orgullo de ser guadiano. La universidad ha sido la que ha construido la República Dominicana. No hay otra. Porque le ha permitido a cualquier hijo de una familia dominicana llegar a su seno. Es como, por eso se llama la madre nutricia. Llegar a su seno, a nutrirse del conocimiento, de la cultura, de su profesión. No hay más ninguna otra institución como la UAS. Yo amo profundamente a la UAS. Esa te permitió a ti, me permitió a mí, le permitió a Santana llegar, realizarse. Es más, la UAS ha sido tan noble que ha impedido que haya explosiones y violencia, porque es el espacio que le ha dado la oportunidad a los que no tuvieron otra oportunidad. Es la UAS. A tal punto que ella también rescató en la guerra el honor de los dominicanos, poniéndose del lado de una revolución para impedir el pisado de su soberanía. Y de ahí emergió con brío que llamó el pueblo dominicano y los intelectuales que la dirigieron en ese momento, movimiento renovador, para continuar dándole la oportunidad a los que no podían ir a otra universidad, a otro espacio. Y aquí estamos. Democracia. Apertura. Y la UAS también contribuyó con esa apertura democrática. La democracia es participación. Participación de todos en su justo lugar. Porque la democracia no ha de ser solamente representativa al estilo de los viejos tiempos. No. Participativa. Ahí vuelve a aparecer la figura del doctor Peña Gómez, que habló mucho de democracia participativa. Política. La política está para servirle a los demás. Y la política debe ser noble. La nobleza hay que asociarla a la política. Hay que trabajar que la política sea para una actitud noble de los seres humanos. Servir a los demás. Finalmente, doña Pira Pérez Bayoán García Nezahualcóyotl y Anayansi. Bayoán, el primero. Bayoán, Neza y Anayansi Soto García. 3 hijos que nunca nos han dado ningún tipo de problema fuera de la casa. Han estudiado los 3. Ha hecho la mamá sobre todo un gran sacrificio por ellos. Dejó de trabajar de profesora de artesanía para dedicarse por decisión propia a la educación en el hogar de ellos, y eso ha dado un resultado muy positivo. Nunca hemos tenido un problema. Los 3 son profesionales, buenos hijos, y no necesariamente tienen que tener las mismas formas de nosotros, porque cada uno es una persona distinta, y eso lo hicimos, y sobre todo yo lo trabajé mucho en el hogar. Cada uno tiene una personalidad y hay que respetarse, y así ha sido. Pero son 3 modelos de hijos, son tan modelos que ni nietos no han dejado, porque piensan tanto las cosas que van a hacer y se sienten tan acogidos en la familia, aunque ya hoy 2 viven fuera físicamente, pero siempre van, que no han pensado tanto en formar otra familia con hijos. Entonces yo no tengo nietos todavía,
ni ella, desde luego. Pero son 3 hijos y les respetamos eso. Les respetamos eso. Los 3 tienen, como ustedes han visto, Bayoán, nombre indígena, raíz de la amerindia, Anayansi, la que juntó con Balboa en el istmo de Panamá al descubrir el Pacífico. Nezahualcóyotl, mexicano, tolteca, buscando las raíces. Y Bayoán, desde luego, también Hosto, la presencia de Hosto. Yo soy hostosiano y recibí la medalla de mérito, como dije anteriormente, Eugenio María de Hosto, por el gobierno, el Estado Dominicano. Bayoán, la peregrinación de Bayoán de Hosto, no es más que la autobiografía del propio Hosto, su peregrinar, que finalmente está acá, porque Puerto Rico no es libre, y entonces no permitió que enterraran su cadáver en Puerto Rico hasta que no fuera libre trasladarse. Igual que el papá de Rubén Berrío, ese gran internacionalista socialista. Rubén Berrío me parece también que ha dejado testimonio para que lo entierren aquí junto con su padre en Santiago, gran amigo del doctor Peña Gómez, porque son independentistas, lucharon por la independencia y sigue luchando de Puerto Rico, de Borinquen. Entonces la peregrinación de Bayoán no es más que ese peregrinaje, la lucha por la independencia de Borinquen, de Hostos, de Betances, grandes patriotas. Yo lo admiro porque por eso soy hostosiano y por eso escribí sobre Hostos y tengo varios artículos sobre Hostos que lo estoy recogiendo junto con la conferencia para ser editado. Me inclino, reverente, y en nombre del señor director, el profesor Eulogio Silverio, les reitero las gracias, profesor. Muchísimas gracias por esta comparecencia y por todas estas enseñanzas que nos deja y que a través de esta entrevista lega a la posteridad. No me queda más que darte las gracias a ti en particular y siempre mi admiración y mi profunda amistad a Silverio, que está haciendo Eulogio un gran trabajo acá, un gran filósofo, y al gran técnico y académico Edwin Santana, también que ha estado aquí en silencio porque ha sido su papel, lamentablemente. Pero mi admiración a todos y mi gracias. Gracias, profe. Muchísimas